estaremos de acuerdo si os digo que para la inmensa mayoría de los clínicos, todos los procedimientos adhesivos se han convertido hoy en una rutina clínica, en una forma de trabajar. Sin embargo, esto no fue siempre así. No fue siempre así. Hubo un tiempo en el que la adhesión no existía o estaba muy poco desarrollada, y los tratamientos restauradores se basaban fundamentalmente en retención macromecánica. De esta forma, lo que hacíamos era aplicar un concepto subtractivo. Es decir, cuando teníamos que hacer frente a un diente que estaba estructuralmente comprometido y necesitaba una restauración, de alguna forma lo destruíamos más, sacrificábamos más estructura dental para poderlo restaurar, lo cual a día de hoy esto representa un contrasentido, ¿no? Sin embargo, después, con el desarrollo de los adhesivos dentales, junto con el grabado ácido del esmalte, pues conseguimos verdadera adhesión al esmalte, y por eso las primeras carillas, los primeros laminados, estaban indicados solamente en aquellos casos en los que teníamos esmalte como sustrato. Si no había esmalte en todo el sustrato, no se podían hacer carillas. Posteriormente mejoraron los adhesivos dentinarios, aparecieron técnicas como el sellado inmediato de la dentina, que ha optimizado la adhesión a dentina, y entonces fuimos modificando la forma de trabajar y pasando de restauraciones con retención macromecánica a restauraciones adheridas. Y las primeras que cambiaron fueron las amalgamas por restauraciones directas en composite. Y desde hace ya más de 20 años pasamos de las típicas coronas de recubrimiento total a las coronas parciales o incrustaciones. Y el objetivo hoy en día es siempre el mismo, es cambiar ese paradigma de la odontología sustractiva, hacer todo lo contrario, utilizar una odontología aditiva, adherir a aquello que falta. Y hoy confiamos tanto en la adhesión que podemos llegar a hacer carillas incluso cuando tenemos zonas extensas donde el sustrato no está en esmalte. Sin embargo, hay que modificar, no es el objetivo de la charla de hoy, pero hay que modificar el protocolo adhesivo y de preparación para optimizar la adhesión a dentina. Bien, cuando hablamos de carillas y de tratamientos estéticos, el protocolo de trabajo está bien definido en la literatura. La secuencia incluye varios pasos. Tenemos un primer paso en el que vamos a hacer una recolección de toda la información referente al caso. Vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, a coger radiografías intraorales, extraorales, periodontogramas, arco facial, impresiones de silicona, pero además todo esto lo vamos a complementar con información visual en forma de protocolo fotográfico y también información visual dinámica a través de vídeos grabando al paciente. Es importante tener en cuenta que siempre que tengamos un caso estético que incluya la zona anterior, es importante incluir dentro de nuestra recogida de información las expectativas y deseos del paciente. Hay que ver si realmente esas expectativas son realistas para no tener problemas. Toda esta información que recogemos en la primera visita va a ser analizada en un segundo paso, que ya no se necesita al paciente, en el que, pues mediante ya sean softwares de pago como el SmileCloud o softwares más sencillos a disposición de todos, como pueden ser Keynote o PowerPoint, podemos analizar esas fotografías, si han sido correctamente tomadas, podemos analizar y ver el caso desde el punto de vista estético, trazando líneas en la zona intraoral basadas en el face cross del paciente, es decir, básicamente en la mayoría de los casos la línea interpupilar y la línea media. Vamos a poder identificar disarmonías, asimetrías, violaciones de los principios estéticos, primero, para después poderlos modificar. Y esto es importante porque a veces en una primera visita con el paciente hay muchos detalles que nos pasan desapercibidos. Hoy tenemos herramientas para que este prototipo digital que nosotros podemos hacer de forma sencilla en un software de diapositivas nos permita pasar esta información al técnico de laboratorio para que realice el encerado.
el encerado, de manera que convirtamos en 3 dimensiones aquello que tenemos en 2 dimensiones. Esto, el gran cambio, la gran revolución ahora está en si lo haces todo digital, porque si aprendes a manejar softwares de diseño como Exocad, que es en lo que estamos nosotros ahora, pues directamente todo esto lo haces tú como clínico, no necesitas la mano del técnico por el medio. La cuestión es, el objetivo es siempre el mismo, es obtener un modelo en 3 dimensiones, ya sea en yeso, ya sea imprimido, sobre el que vamos a tomar y vamos a obtener unas llaves de silicona para que en el tercer paso, que es una nueva visita con el paciente, realizamos la prueba estética, el test drive, el mock-up. Eso nos va a permitir previsualizar el resultado final de una forma muy realista en la boca del paciente. Y además nos va a permitir evaluar no solamente la estética, sino también la función. Y con esto no me refiero a la oclusión estática, ni siquiera a la oclusión dinámica, sino más allá, la oclusión funcional. Realmente si aquella nueva posición de los bordes incisales que vamos a diseñar para el paciente van a funcionalmente encajar en el patrón del paciente. También vamos a poder evaluar la fonética, por ejemplo. Es importante mencionar que solamente en aquellos casos en los que tenemos una aceptación por parte del paciente de nuestra previsualización, de nuestro mock-up, solamente en esos casos deberíamos seguir hacia adelante para evitar cualquier tipo de malentendidos y porque, como veréis, uno de los principales objetivos hoy en día es la predictibilidad. Es decir, no empezamos a preparar los dientes, sobre todo en tratamientos conservadores, como puede ser una carilla, a menos que tengamos claro cuál va a ser la posición, el tamaño, la longitud, el volumen de los dientes. Una vez lo tenemos claro, nos podemos encontrar con 2 situaciones. Una, que para obtener el resultado deseado tengamos que modificar contornos gingivales o posiciones de dientes, o que directamente podamos pasar a la preparación de las carillas. Si por la razón que sea, porque los márgenes gingivales están discrepantes, porque el paciente está afectado por una erupción pasiva alterada, porque hay que hacer ortodoncia previa para evitar sacrificar una cantidad excesiva de estructura dental, etc. En todos estos casos deberemos planificar un nuevo encerado una vez se hayan modificado los contornos gingivales o la posición de los dientes. En caso contrario, directamente podemos pasar a la preparación para carillas. La preparación para carillas hoy en día siempre se hace de forma guiada. ¿Eso qué significa? Que la mejor forma de preparar los dientes anteriores para carillas, para laminados y ser lo más conservadores posible, va a ser preparar la superficie vestibular y la reducción del borde incisal siguiendo la técnica APT de Galip-Curel, es decir, preparar a través del mock-up mediante presas que van calibradas y después controlar los espacios con llaves de silicona, que tenemos diferentes tipos de llaves de silicona. La facial, tenemos la palatina, tenemos la Notebook Facial Silicone Index, etc. De esta combinación resultan las preparaciones en las que, si seguimos a la literatura, nos dice que aproximadamente el 80% de las preparaciones acaban confinadas dentro del esmalte, es decir, que vamos a tener como sustrato el esmalte. Una vez las carillas están preparadas, se han tomado los registros fotográficos adecuados para transmitir color al laboratorio y una vez tenemos las impresiones, esto se envía al laboratorio, el laboratorio fabrica las restauraciones y lo que nos interesa a nosotros es este nuevo paso. Es decir, normalmente las carillas feldespáticas no tienen pruebas, directamente nos llega y o va bien o va mal. Bien, este paso adhesivo es fundamental y es el que marca la diferencia. Y es la parte más, digámosle, técnico-sensible de todo el procedimiento. Y es por eso que he querido centrar la charla en esta parte. Bien, una vez las restauraciones han sido fabricadas por el técnico de laboratorio y nos llegan a nuestra oficina, pues lo primero que tenemos que hacer, incluso antes de quedar con el paciente, es ver cómo están esas carillas, probarlas en el modelo.
El modelo es el modelo maestro. Si algo no encaja en el modelo, significa que la realidad no tiene posibilidades de encajar. Así que una a una vamos a comprobar el asentamiento de las carillas con cuidado, la adaptación marginal a los márgenes que hayan definido. Recordad que la adaptación marginal máxima aceptada normalmente en prótesis indirecta está en torno a las 100 micras, de 50 a 100 micras diría yo. Vamos a evaluar los perfiles de emergencia, los puntos de contacto entre las carillas. Fijaos que normalmente el técnico de laboratorio va a confeccionar las carillas en el modelo Geller, mientras que después se van a garantizar los puntos de contacto en un modelo donde no están segueteadas los dientes. La cuestión es evaluar un poquito la estética, los puntos de contacto, la adaptación marginal, los perfiles de emergencia, etcétera, para si hay algo que no nos convence, evitar pues, sorpresas indeseables cuando tengamos al paciente sentado en el sillón. Bien, y aquí os voy a dar un consejo. Fijaos cómo en tratamientos con carillas, como en la mayoría de tratamientos restauradores, diría yo, hoy nos basamos en la predictibilidad, es decir, ya no estamos en esa época en la que primero preparábamos los dientes y después el resultado final era una sorpresa muchas veces no solo para el paciente, sino incluso para el propio clínico, ¿no? Esto hoy no es aceptable y por eso seguimos el protocolo en el cual hacemos una planificación visual para después transferirla al técnico del laboratorio, como os he dicho antes, para hacer un encerado, obtener las llaves de silicona, hacer un mock-up y evaluar el resultado de la boca. Una vez lo tenemos aceptado por parte del paciente y preparamos los dientes, como veis en este caso, utilizando pues, lo que os decía, ¿no? Las llaves de silicona para realmente controlar los espesores y no eliminar más material dental del que sea necesario, porque el esmalte y la dentina son tejidos que tenemos los que tenemos el que tenemos. Todo lo que sacrifiquemos lo hemos sacrificado para siempre, no hay posible regeneración. Así que hay que ser extremadamente cuidadosos y respetuosos. Es por eso que, a pesar de seguir este protocolo y muchas veces lo que nos encontramos, he encontrado yo personalmente, incluso trabajando con técnicos reconocidos, es que si todo está perfectamente guiado desde el principio, que de repente la longitud de los dientes, la forma de los dientes, o otros parámetros que puedan ser importantes, estén modificados respecto a la planificación, no sería aceptable, pero lamentablemente esto ocurre y ocurre más de lo que sería deseable. Y la mejor forma de evitarlo y de evitar confusiones, porque si tienes que enviar un trabajo para atrás, lo primero que vas a conseguir es que el técnico de laboratorio se enfade. Pero nosotros tenemos que ser extremadamente exigentes con el técnico de laboratorio, pero para eso necesitamos algo objetivo que nos permita decir, este trabajo no está correctamente hecho. Es por eso que a mí me gusta guardar las llaves de silicona del tallado, y lo primero que hago es, cuando me llega el trabajo del técnico de laboratorio, superpongo las llaves de silicona del paciente y si las he tirado, fabrico nuevos porque tengo el encerado o la modificación del encerado, las superpongo sobre las carillas. De manera que, lógicamente, el encerado nunca se trabaja tanto como las carillas, habrán pequeñas discrepancias de textura, sobre todo por vestibular, pero sí que la longitud, la posición e inclinación de la línea media, el grosor general, el volumen, etc., todo esto tiene que estar respetado. Si no está respetado, ese trabajo debe enviarse de vuelta al laboratorio, pero tienes algo objetivo para justificar el por qué ese trabajo vuelve al laboratorio y no se coloca en boca. Bien. Bueno, estos fueron unas primeras carillas que hicimos. Estas carillas las hicimos en un paciente con un problema mecánico importante. Hicimos primero unas carillas en composite indirecto como paso previo a después hacerlas en cerámica. Sin embargo, como habéis visto, las realicé en el año 2010 exacto, y a día de hoy, aquí tenéis revisiones hasta el 2018, a día de hoy todavía lucen perfectamente a pesar de ser de composite, con lo cual el paciente nunca me permitió pasar a las cerámicas que estaban planificadas.
Bien, dicho esto, insisto, es importante cuando nos llegue el trabajo de laboratorio, hay que coger las llaves de silicona y aparte de evaluar el aspecto general del trabajo, hay que comprobar que ese trabajo coincide con nuestro prototipo, porque hemos preparado los dientes en base a eso. Y esto es importantísimo. Bien, dicho esto, si todo es correcto, quedamos con el paciente para la cita para el cementado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el provisional. El provisional con bastante frecuencia está retenido mecánicamente en los espacios interdentales y en algunos casos puede estar adherido en un punto siguiendo la técnica de spottage, sobre todo si se preservan los puntos de contacto, como en este caso que veis en pantalla. Bien, para eliminar el provisional normalmente cogemos una cucharilla y haciendo palanca desde las zonas interdentales, pues muchas veces podemos inducir ese pequeño crack que nos va a permitir eliminar los provisionales. Es importante en este paso todavía no poner anestesia al paciente. Hay pacientes en los que después de un tallado para carillas puedes trabajar sin ningún tipo de anestesia y hay pacientes en los que esto no es posible. Sobre todo si trabajas correctamente y utilizas el dique de goma, los clamps que vamos a utilizar son retractores, son agresivos y siempre hay que anestesiar. Pero lo ideal sería no anestesiar en esta primera fase. Bien, una vez hemos eliminado los provisionales, vamos a observar todas las superficies dentales, sobre todo si nuestro provisional se ha adherido en algún punto de la superficie vestibular, es importante pues, con lupas y con magnificación ir identificando las zonas donde pues, hay resina adherida, porque la adaptación marginal interna suele ser muy buena, sobre todo si el laboratorio ha trabajado con técnicas con la hoja de platino, prácticamente no existe espacio para el cemento. Contra menos cemento tengamos, mucho mejor. Menor contracción de polimerización y mucho mejor se van a comportar las carillas. Sin embargo, hace que cualquier irregularidad en la superficie de nuestra preparación o simplemente de la preparación, pues puede hacer que no encaje perfectamente nuestra carilla. Si tenemos dudas de si existen zonas donde todavía haya resina adherida, pues podemos coger y grabar apenas durante 10 segundos con ácido fosfórico la zona y secarla. Las zonas donde haya resina aparecen opacas y se pueden identificar muy claramente. Entonces cogemos un disco abrasivo y eliminamos esas zonas. ¿Cuál es la mejor forma de hacer una técnica de spottage? Pues hacer un grabado en el centro de la preparación marcando una línea horizontal, todos en la misma línea, porque así es mucho más fácil de identificar y de eliminar antes del try. Bien, una vez tenemos eliminado completamente el provisional y las superficies las hemos limpiado y hemos eliminado cualquier tipo residual de cemento, de resina o de resto de adhesivo, lo que vamos a empezar a hacer es lo que se conoce como el trying, ¿no? la prueba de las carillas. Bien, se tiene que hacer en varios pasos. En un primer paso debemos probar individualmente cada una de las carillas. Cuando las colocamos en posición, insisto, todavía sin dique de goma y muchas veces sin haber puesto anestesia, las colocamos sin ningún tipo de gel ni de medio líquido intermedio que pudiera alterar la percepción que tenemos de la adaptación marginal, porque colocamos nuestra carilla sobre la preparación y tenemos que mirar todos los aspectos. La zona palatina, el solapamiento, la adaptación marginal, la guía de inserción y asegurarnos de que cada una de las carillas individualmente adapta con total pasividad en la preparación. Y esto, insisto, se tiene que hacer sin ningún tipo de gel de glicerina. En un segundo paso, una vez hemos probado todas y cada una de las carillas individualmente, hay que probarlas todas en conjunto, porque muchas veces nos vamos a encontrar que individualmente las carillas encajan perfectamente, pero cuando intentamos
probarlas todas al mismo tiempo, con frecuencia las zonas interproximales están sobrecontorneadas y si tú apretas un incisivo central, por ejemplo, el otro se desplaza. Y esto no es aceptable. Si ocurre esto, debemos coger con delicadeza, porque estas carillas son extremadamente delgadas. Estamos hablando depende del caso, lógicamente, y del sustrato y del color, pero en la inmensa mayoría de los casos, si el sustrato es positivo, como el que tenemos en pantalla, estamos hablando de espesores que van a oscilar entre los 0,3, 0,5, 0,7 en el borde incisal. Es decir, que tenemos que ir con mucho cuidado y hacer una presión mínima y con el dedo, de manera que podamos controlarla. Pues si las zonas interproximales están sobrecontorneadas, hay que coger un disco, un papel muy finito y identificar esas zonas y con un disquito irlas reduciendo hasta que de dos en dos, en pares, las carillas van asentando con total pasividad. Una vez las tenemos todas asentadas, entonces pasamos a la prueba colectiva con el gel de Trayin. Que esto consiste en simplemente en poner un gel que está coloreado con un color que sea equivalente a las resinas que podemos utilizar para el cementado. Eso es importante porque este paso es la última oportunidad que tenemos para ajustar tanto el valor como el croma de las restauraciones. Lógicamente, cuanto más espacio haya entre la parte interna de la carilla y la superficie de nuestra preparación, más resina puede haber y más cambios ópticos podemos inducir, aunque lo óptimo sería que prácticamente no hubiera espacio para el cemento. Hay que tener en cuenta que a veces algunos técnicos pues muchas veces lo que hacen es aplicar varias capas de espaciador para dar grosor a esa capa de resina que vamos a utilizar y darnos más posibilidades de jugar con el valor y el croma, aunque insisto, no sería esto lo ideal. Cuando utilizamos los geles de glicerina, nos daremos cuenta que dependiendo de los geles que utilicemos, vamos a poder cambiar el aspecto de nuestras restauraciones. Sobre todo en aquellas restauraciones que sean más finas. Cuanto más fina sea la restauración, más influenciada va a ser por tanto el sustrato como el gel de glicerina o, en su defecto, por el cemento de resina que vayamos a utilizar. Es importante, llegados a este punto, decir que, y esto es algo que me pasó a mí en el pasado, ahora ya es más difícil, pero en el pasado muchas casas comerciales hacían geles de glicerina que la jeringa era prácticamente idéntica al cemento de resina. De manera que era relativamente fácil confundirlos. Y con esto hay que ir con cuidado, porque si tú, en lugar de utilizar el gel de glicerina, utilizas el cemento de resina y pruebas tus carillas, verás que tienen mucha estabilidad, pero eso se va a fotopolimerizar y luego no vas a poder sacarlo. Así que hay que ir con mucha precaución. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que no siempre existe una relación directa, 100%, entre el gel de glicerina, que lo tendríais abajo, en la imagen abajo, y el cemento de resina, que lo tendríais arriba. Si os fijáis, hay diferencias del valor. Este set es el antiguo de Ivoclar y es el que, como os fijáis, es relativamente fácil que el asistente mismo se equivoque al darnos la jeringa y hagamos la prueba del Trayin en lugar de con el gel, con la resina. O sea que hay que ir con mucho cuidado. Bien, una vez hemos hecho y hemos seleccionado los colores o las tonalidades de resina que vamos a utilizar para el cementado, y en este respecto hay que tener en cuenta que, bueno, hay pacientes que buscan una estética más, digamos, más uniforme, más de perfección, donde todos los dientes tengan más o menos el mismo aspecto y solemos utilizar la misma resina para todos. Sin embargo, hay pacientes que buscan más naturalidad
Y sabéis que los dientes no tienen todos el mismo croma. Hay una desaturación de los incisivos centrales, que son los más luminosos, hasta los caninos, que son los que son más cromáticos. Si el paciente desea un aspecto más natural, muchas veces vamos a combinar las resinas, vamos a utilizar las resinas con mayor volumen, con mayor valor, perdón, en los incisivos centrales, y de ahí vamos a ir degradándolo hasta los caninos. Bien, una vez tenemos claro que vamos a cementar las carillas, que adaptan perfectamente, tenemos claro cuál va a ser el cemento de resina que vamos a utilizar, luego hablaremos de ello. Ahora es el momento de aislar. Como bien ha dicho Francesco Mangani, no se puede trabajar con adhesión sin aislamiento absoluto con dique de goma. Y esto es un principio que tenemos por ejemplo, nosotros en nuestra universidad. No hay adhesión sin aislamiento con dique de goma. El dique de goma nos va a dar varias ventajas, pero una de las más importantes es que, fijaos, una vez lo tienes colocado, vamos a poder tener un acceso perfecto y directo a los márgenes y comprobar mucho mejor cómo es la adaptación de estas carillas, porque tenemos un acceso más claro y directo y amplio. Es importante mencionar también que es interesante hoy en día en odontología restauradora trabajar también con magnificación. Bien, y ahora viene la parte que es más técnica, más clínica, ¿de acuerdo? Que hace referencia al cementado propiamente de las carillas. Hay que tener en cuenta que todos los procedimientos adhesivos son extremadamente técnico sensibles. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que prestar atención a todos los detalles. La diferencia entre un dentista mediocre, un dentista medio o un dentista excepcional muchas veces son simplemente pequeños detalles. Bien, para poder adherir nuestros laminados cerámicos, lo que tenemos que hacer primero es preparar las superficies. Y las superficies de la cerámica y la superficie dental se tienen que tratar de forma individualizada. Por ejemplo, para la preparación de la cerámica, de la superficie de la cerámica, está ampliamente aceptado y demostrado que la mejor adhesión va a resultar de la combinación de, por un lado, la interacción micromecánica que vamos a conseguir mediante el grabado con ácido fluorhídrico, es decir, con el ácido fluorhídrico vamos a generar microrugosidades en la superficie de la porcelana, y la adhesión química, que la vamos a obtener mediante la silanización. Luego hablaremos de ello. Esta combinación de creación de retenciones micromecánicas y adhesión química mediante el silano, que nos va a permitir obtener enlaces covalentes, nos va a garantizar la adhesión más efectiva a las cerámicas que tengan un alto porcentaje en fase vítrea. Fijaos, hay que entender que la porcelana resulta de una combinación de una fase vítrea y una fase cristalina. La fase vítrea es la que es responsable de la estética y la translucidez, mientras que la fase cristalina consiste en cristales de relleno que son responsables de las propiedades mecánicas. Entonces, dependiendo del porcentaje de fase vítrea o de fase cristalina, vamos a tener diferentes tipos de porcelanas. Las porcelanas que hoy más se utilizan en el sector anterior van a ser las cerámicas feldespáticas, que tienen entre el 75 al 85% de fase vítrea, es decir, que son altamente estéticas, pero sus propiedades mecánicas son muy bajas. Existen otro tipo de cerámicas, como pueden ser los silicatos o disilicatos de litio. Estos sacrifican un poco de estética en pos de la resistencia mecánica, y lo que tenemos es que aproximadamente el 30%, a nivel general, el 30% de la cerámica es fase vítrea, el resto es fase cristalina. Bien, cuando nosotros aplicamos un ácido hidrofluorhídrico sobre la superficie de la cerámica, este ácido
va a inducir la disolución de la fase vítrea, La fase cristalina, es decir, los cristales son insolubles en ese ácido. De manera que a medida que se va disolviendo la fase vítrea, va generando como pozos, como agujeros retentivos entre los cristales resistentes al ácido. Esto va a generar microrugosidades que oscilan entre los 5 y las 20 micras, que después van a ser infiltrados y nos van a generar esa retención micromecánica. Por lo tanto, como tenemos diferentes tipos de cerámicas con diferentes concentraciones de fase vítrea, que es la que se ve afectada por el ácido hidrofluorhídrico, tanto la concentración como el tiempo de grabado va a depender del tipo de cerámica que vayamos a utilizar. Si vamos a utilizar una cerámica feldespática, que son las más estéticas, vamos a utilizar ácido fluorhídrico en torno al 10%. Y dependiendo de la casa comercial de la cerámica que vayamos a utilizar, los tiempos de grabado van a oscilar entre los 60 y los 90 segundos. Mientras que los silicatos de litio y los disilicatos de litio, como tienen menor fase vítrea, vamos a utilizar un ácido más débil, un ácido hidrofluorhídrico al 5,5%. Normalmente se recomienda 20 segundos para el disilicato de litio, 30 segundos para el silicato de litio, silicato de litio. Bien, es importante mencionar que cuando nosotros hacemos el grabado, el ácido hidrofluorhídrico es extremadamente peligroso, es corrosivo y es hepatotóxico. Luego, cualquier tipo de contacto con mucosas, con la piel, debe evitarse. De manera que ese grabado debe hacerse con gafas, guantes y mascarilla. El grabado no supone demasiado problema. Hay algunos países en los que las restauraciones vienen grabadas ya por parte del técnico del laboratorio y algunos otros, como España, por ejemplo, donde somos los clínicos los que lo acostumbramos a grabar. Yo creo que es algo que tenemos que hacer nosotros, porque cuanto más pasos estén bajo nuestro control, más seguros podemos estar de que ese trabajo está perfectamente realizado. Porque hay que tener en cuenta que en muchos técnicos de laboratorio los trabajos secundarios se los dejan a técnicos menos experimentados o aprendices que a veces no le dan la importancia que tienen que tener. Y cuando se habla de 60 segundos, son 60 segundos y el tiempo no es relativo, son 60 segundos. Y si es un silicato de litio, pues son 30 segundos y son 30 segundos, ni más ni menos. Entonces, la única forma que tenemos nosotros de garantizar que el grabado ha estado hecho en condiciones óptimas es hacerlo nosotros y no delegarlo en el técnico de laboratorio, que muchas veces encima lo va a delegar en otra persona menos capacitada. Bien, esta es la forma en la que solía trabajar hasta hace algunos años, y es que cuando me llegaban las carillas, hacía un frame, hacía un marco con silicona putty y antes de que se fraguara, pues colocaba las carillas. Esto generaba unas huellas que me permitían tener las carillas estables. ¿Para qué? El objetivo es poderlas grabar todas al mismo tiempo, y no perder tiempo y evitar cualquier tipo de contacto entre los guantes y el ácido fluorhídrico. Es importante mencionar que siempre que utilicemos un ácido, y aquí me da igual si es ácido hidroclorhídrico o ácido fosfórico en la superficie del diente o hidrofluorhídrico en la superficie de la cerámica, la mejor forma de potenciar el efecto es coger un microbrush y trabajar la superficie durante el tiempo de grabado. Hasta aquí todo correcto. El problema venía a continuación. Si tú querías coger y limpiarlas después del tiempo de grabado adecuado, el problema es que muchas veces si tú coges y tirabas un chorro sobre ese marco de silicona que se había sido creado, es posible que alguna de estas carillas accidentalmente caiga al suelo, son extremadamente frágiles y se pueden romper.
Y si las haces, si los limpias una a una, pues lo que estás consiguiendo es que estás sobregrabando el resto de las carillas. Y esto representaba un problema, hasta que hace algunos años el grupo Estilo Italiano, al que pertenecí durante algunos años, desarrolló este aparatito que para mí hoy en día se ha convertido en esos aparatitos. Yo no soy de practicar una odontología basada en aparatitos, creo en los fundamentos de la odontología, pero sí que hay cosas que claramente marcan la diferencia. Y yo a día de hoy creo que no puedo vivir sin el Veneer-Me. Que tenéis esta versión o tenéis la versión china que podéis comprar en AliExpress que cuesta 4 duros. 4 duros es la moneda que teníamos antes en España, que significa que es muy poco dinero. Básicamente este aparatito lo que tiene es una superficie que cuando está seca es adhesiva, a la que le podemos colocar las carillas por su parte facial y quedan enganchadas. La ventaja que tiene este sistema es que tiene los numeritos para que no confundas, porque a veces un central y un lateral es imposible confundirlos, pero a veces cuando estás cementando carillas inferiores, por ejemplo, es relativamente fácil confundir un incisivo central con un lateral o un 31 con un 41 o viceversa. De manera que tener los numeritos de a qué carilla pertenece qué diente pertenece cada carilla es una muy buena opción. La ventaja que tiene este sistema es que tiene un clip, como habéis visto, tiene un clip que lo que nos va a permitir es, una vez están grabadas, este clip va a mantener la posición, esta red va a comprimir las carillas, va a mantenerlas en posición y ahora podemos coger y podemos limpiarlas todas al mismo tiempo. Una vez lo secamos, aquí se perdería la adhesión, cuando lo mojamos pierde la adhesión, por eso necesita la red, y después cuando lo secas vuelven a quedar adheridas. Otro aspecto importante que tenemos que saber cuando hacemos el grabado con ácido hidrofluorídrico es que cuando nosotros cogemos y tiramos nuestro spray y limpiamos y eliminamos ese ácido, esa disolución de agua y ácido hidrofluorídrico, os he dicho que este ácido era extremadamente corrosivo. Si cogemos y lo hacemos directamente, dejamos que pase a la pica, es decir, al sanitario, y que pase al medio ambiente, pues esto es extremadamente contaminante. Muchos fabricantes, como Ipoclar en este caso, incorporan un neutralizador. Este neutralizador, a veces hay compañeros que se piensan que es para neutralizar la superficie de la cerámica y no es así. En realidad es para que la solución de ácido hidrofluorídrico con el agua que has utilizado para limpiar bloquees lo que es la pica, y antes de quitar el tapón y hacer que pase a las tuberías, lo que tienes que hacer es tirar un par de cucharillas de neutralizador, dejarlo aplicar durante 5 minutos para que reaccione, lo neutralice y entonces ya es una solución que de forma segura puedes dejar que pase a las tuberías y al medio ambiente. ¿De acuerdo? Esto es un paso que se suele esquivar, pero sí, cada vez estamos más concienciados, ¿no? de cambios climáticos, de la lucha por mantener al final los ecosistemas, etcétera, pues hay que ir con cuidado si nosotros hacemos este grabado con ácido fluorhídrico. Bien, una vez está grabada la superficie de la cerámica debería lucir de esta forma, es decir, una apariencia como de tiza, una chalky appearance, como dicen los anglosajones, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces lo que tenemos es esto. Es una superficie que está como tiza, pero que hay unas zonas donde se ven como una especie de barrillo blanco, unos depósitos blancos, ¿de acuerdo? Estos depósitos blancos se forman más en aquellos casos en los que tenemos cerámicas feldespáticas y más en aquellos casos en los que grabamos con ácido fluorhídrico a alta concentración. Básicamente lo que estamos viendo son un efecto colateral del grabado con ácido fluorhídrico y de la disolución de la fase vítrea. Estos depósitos blancos son hexafluorosilicatos, que son unos compuestos que son insolubles en agua, de manera que por mucho que cojas y con una jeringa trates de eliminarlos, no desaparecen.
Y el problema es que la presencia de este barrillo blanco bloquea esas retenciones que ha generado la disolución de la cerámica y reduce, por lo tanto, la fuerza de adhesión, con lo cual es imperativo limpiarlo, sobre todo en los casos de carillas feldespáticas, porque la formación de estos componentes es mucho más elevada. Por ejemplo, si grabamos disilicato de litio o silicato de litio, no se forman tantos residuos y hay quien en estos casos considera que se puede limpiar con ácido fosfórico durante 1 minuto. En cualquier caso, si queremos atender a todos y cada uno de los detalles, lo mejor es utilizar o considerar que todas las carillas como si fueran cerámicas feldespáticas y seguir un protocolo de limpieza que nos permita eliminar completamente estos hexafluorosilicatos de la superficie interna de la cerámica, porque podemos llegar a mejorar en un 100% la fuerza de adhesión. Para poderlo limpiar bien, básicamente lo que tenemos que utilizar es una cuba de ultrasonidos, ponemos un medio acuoso que puede ser agua, destilada, puede ser alcohol, puede ser acetona, ponemos las carillas en su interior y las hacemos vibrar durante 5 minutos. Y eso, al cabo de los 5 minutos, hace desincrustar y desaparecer todos esos compuestos que, por otro lado, no desaparecían con la limpieza con el spray de agua-aire. Y aquí tenéis una imagen a contraluz. Las zonas que veis grisáceas serían las zonas que antes veíamos de color blanco, porque es una imagen a contraluz. Y cómo después del grabado después de la limpieza ultrasónica, cómo esos depósitos han desaparecido completamente. Bien, una vez hemos hecho el grabado y tenemos perfectamente trabajada la superficie, hemos creado esas micro rugosidades, ahora es el momento de generar la adhesión química, ¿vale? Y esto lo vamos a conseguir mediante unas moléculas denominadas silanos organofuncionales, ¿vale? Que se encargan de promover la adhesión química entre los sustratos inorgánicos de la porcelana y los sustratos orgánicos del polímero de la resina. Vale. Básicamente de silanos tenemos de dos tipos, ¿de acuerdo? Tenemos silanos monocomponentes y silanos bicomponentes. Normalmente las casas comerciales suelen simplificar al máximo los materiales, porque al final el dentista trabaja, pues, en pocas palabras, para el dentista el tiempo es dinero. Y por eso solemos intentar esquivar pasos, reducir pasos y utilizar materiales que sean simplificados. Hoy en día es muy difícil encontrar un silano bicomponente en el mercado, pero en realidad es la mejor forma de tener silano fresco en cualquier momento. Los silanos como este de Visco o el Monobond Plus, por ejemplo, que es el que más utilizo de Ivoclar, son unas botellas simples que una vez las hemos abierto comienza un proceso de hidrólisis porque el silano está prehidrolizado y eso significa que ese silano solamente va a poder utilizarse durante un tiempo que oscila en aproximadamente, no recuerdo muy bien, pero puede estar entre los 6 meses aproximadamente. Mientras que con el silano en 2 componentes, cuando tú lo mezclas, en ese momento tienes silano activo durante 24 horas. ¿Esto qué hace? Que, bueno, normalmente se considera que si tú trabajas con adhesión a porcelanas o a composites prácticamente todas las semanas, pues probablemente te salga muy a cuenta utilizar una única botella, porque con total seguridad vas a acabar la botella antes de que se produzca la hidrólisis del silano. Mientras que el bicomponente está mucho más indicado, es más caro también, pero la data de expiración es mucho más larga y te permite tener silano activo en cualquier momento, aunque no trabajes habitualmente con técnicas adhesivas. Respecto al silano, no me voy a meter mucho porque la química del silano es algo compleja, pero lo más importante, a modo de resumen, es entender que, primero, que se tienen que intentar aplicar las menos capas posibles. Con una capa, de hecho, es suficiente. Desde el punto de vista de adhesión, lo que nos interesa es la capa que se denomina monolayer, la primera capa
en contacto entre el silano y la superficie de la cerámica y que va a establecer los enlaces covalentes con el óxido de silicio. A partir de ahí, si nosotros aplicamos varias capas de silano, lo que vamos a tener es que se va a generar un debilitamiento, porque las sucesivas capas de silano van a estar más pobremente adheridas, al final debilitando esa interfase. De manera que tendremos que limitar tanto el número de capas como el tiempo de aplicación. Y respecto al tiempo de aplicación hay que entender que no todos los silanos son lo mismo. Debemos seguir las instrucciones del fabricante. Fijaos cómo hay silanos en los que el fabricante recomienda su aplicación durante 60 segundos, mientras que hay otros donde se reduce el tiempo de aplicación a 5 segundos. Y es porque la química de ese silano va a ser distinta. Lo que es importante también entender es que una vez aplicado el tiempo siguiendo las instrucciones del fabricante, acostumbra a ser una buena idea aplicar aire caliente, normalmente con un secador de pelo. Idealmente debería ser una aplicación que oscilara a los 20 segundos con una temperatura de unos 100 grados. Eso acelera la reacción de formación de los enlaces covalentes, concentra las moléculas de silano en la superficie de la porcelana, favoreciendo la formación de esta capa única o monolayer, y elimina los solventes, de manera que obtenemos la mejor adhesión posible. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es que, y esto estuvo de moda hace algunos años, era el estudiar si realmente era necesario hacer alguna aplicación sobre la cerámica una vez ya estaba grabada y silanizada. Me refiero si tenemos que aplicar adhesivo o no. Y todo parece indicar que desde el punto de vista de la adhesión, la aplicación de un adhesivo en la superficie interna no va a generar ninguna ventaja en términos de adhesión. Por lo tanto, es algo que, con alguna excepción, luego hablaremos de ello cuando hablemos de los cementos de resina, con alguna excepción es mejor no aplicar el adhesivo. Aquí en imagen tenéis un poco un resumen de todo lo que os he dicho, ¿no? El grabado, los tiempos de grabado y la concentración en función del tipo de porcelana, la limpieza, ya sea con spray de agua y aire solamente o incluso con ácido fosfórico, la limpieza con ultrasonidos, la aplicación de silano, la aplicación de aire caliente y la aplicación del adhesivo o no en función básicamente del tipo de resina que vamos a utilizar a posteriori. Bien, hemos preparado la superficie de la cerámica que ya la tenemos lista para el cementado. Hay clínicos que prefieren tener un control sobre todo y ellos realizan la preparación de la superficie de la cerámica y después la del diente, o esto se puede hacer al mismo tiempo si, por ejemplo, el asistente lo tenemos entrenado como para poder preparar alguna de las dos superficies. Lo que es importante entender es que para trabajar desde el punto de vista adhesivo tenemos que trabajar con las condiciones de máxima higiene y limpieza. Las superficies deben estar completamente limpias, libres de restos de sangre, saliva o cualquier tipo de contaminante oral. Una vez hemos puesto el dique, vamos a limpiar y vamos a limpiar dependiendo de cuál va a ser el sustrato. Si nuestro sustrato es todo en esmalte, podemos limpiar con bicarbonato o con glicina, por ejemplo. Simplemente limpiar la superficie. Podríamos limpiarlo también con un brush, con un cepillo. Si nuestra superficie tenía áreas de dentina expuesta y las hemos sellado durante la preparación, lo que nos interesa es, aparte de limpiar, tenemos que generar también retenciones en esa resina, en ese bonding que hemos puesto en la fase de preparación de la carilla. Entonces, en estos casos suele estar más indicado limpiar la superficie con un chorreado, con un arenado, con óxido de aluminio, porque al mismo tiempo limpias el esmalte, lo acondicionas y también
generar rugosidades en las áreas donde tenemos el immediate dentin sealing, el sellado inmediato de la dentina. Otra opción es limpiar con pastas de clorexidina, pero no me quiero meter en este tema. La cuestión es que normalmente si chorreamos con óxido de aluminio nos vamos a tener una superficie completamente limpia, con una superficie incrementada por las microrrugosidades, con una humectancia aumentada y con las zonas de sellado inmediato perfectamente activadas y listas para la adhesión. Bien, dicho esto, el siguiente paso es el grabado con ácido ortofosfórico. Si lo tenemos solo en esmalte o tenemos esmalte y sellado inmediato de dentina, no nos va a alterar demasiado el tiempo. Vamos a grabar todo como si fuera esmalte durante 30 segundos. Es importante proteger los dientes adyacentes para evitar el grabado o el sobregrabado de zonas adyacentes. Lo podemos hacer con teflón, lo podemos hacer con tiras metálicas o tiras Mylar. Hay quien prefiere cementar los dos incisivos al mismo tiempo y tiene su lógica y su explicación. Las carillas, debido a su mínima profundidad de preparación de la línea de terminación cervical y muchas veces a que la preparación es relativamente plana, hace que la carilla pues, no sea como colocar una corona que tiene un eje de inserción perfectamente definido y queda anclada, sino que la posición puede ser variable, de manera que si tú cementas una carilla en un incisivo central y no te queda correctamente situada en su sitio, eso va a afectar a la composición general y es un desastre. De manera que muchos clínicos cementan en pares, cementan primero los dos incisivos centrales, después van a los laterales, caninos y así progresivamente hacia atrás. Yo personalmente cemento una a una las carillas, no acostumbro a tener demasiado problema en ese sentido. Una vez hemos grabado la preparación, es hora de aplicar nuestro adhesivo. El adhesivo, hay que tener en cuenta que necesitamos un adhesivo que no tenga una gran carga, que no otorgue color. Por ejemplo, para realizar el sellado inmediato de dentina durante la preparación, el mejor material posible acostumbra a ser un adhesivo que tenga alta carga, como por ejemplo el Optibond FL, porque te da un grosor de capa muy amplio que va a hacer que después cuando chorreemos, como hemos indicado, todavía tengas zonas todavía se mantenga la integridad de la capa híbrida. Mientras que si utilizas un adhesivo que genera una capa muy delgada, puede ser que durante el chorreado destruyas esa capa híbrida dentina. Sin embargo, a la hora de aplicar tu adhesivo sobre la superficie del diente, aquí no me utilices un Optibond FL porque es un adhesivo tan denso, que es prácticamente como si fuera un composite flow y otorga color. Cuando, si os acordáis, hemos seleccionado el tipo de resina que íbamos a utilizar a partir de los geles de glicerina. Luego, los mejores adhesivos para utilizar en estos casos acostumbran a ser Etch and Rinse, que no tengan alta carga, o incluso un universal, algo que tenga una capa fina. Lo vamos a aplicar, lo vamos a dejar 20 segundos que interactúe con el esmalte preparado. Vamos a aplicar 5 segundos de aire para que se eliminen los solventes y lo que tenemos que hacer es evitar la polimerización. Y aquí es donde un poquito lo que es la ciencia va por un camino separado a lo que es la clínica. Desde el punto de vista científico, si tú aplicas tu adhesivo y fotopolimerizas y después cementas la restauración, esto te va a garantizar la mejor adhesión. Sin embargo, ¿qué ocurre? En sectores posteriores no es tanto así, pero en sectores anteriores donde la capa de cemento es mínima, muchas veces el fotopolimerizar la capa de adhesivo antes del cementado de la carilla puede generar disrupciones y que realmente después la carilla no nos asiente bien. De manera que lo vamos a fotopolimerizar todo al mismo tiempo, cemento de resina y adhesivo. De manera que cuando lo tenemos preparado, lo que tenemos que hacer es
protegerlo. Una vez hemos aplicado nuestro adhesivo, lo vamos a proteger de la luz ambiente para evitar la fotopolimerización prematura. Estos son los cementos de resina que suelo utilizar a día de hoy, los de Ivoclar, que han sido simplificados. Antes teníamos, creo que eran 8 o 7 posibilidades. Ahora está reducido a simplemente alto valor, un neutro y bajo valor, que ellos le llaman warm, con sus respectivos geles de glicerina para probar el color. De opciones para cementado de carillas tenemos muchos. Tradicionalmente hemos cementado con cementos de resina, porque son composites fluido, fotopolimerizables y donde existe una concordancia con el gel de Trayín. Sin embargo, ¿podemos cementar con un composite fluido fotopolimerizable? La respuesta es sí, lo podemos hacer. El problema que tenemos es que no podemos prever cuál va a ser el color final o el aspecto final de esa restauración, porque no tenemos una concordancia con un gel de Trayín. ¿Podemos cementar, como ha sugerido anteriormente Francesco Mangani, con un composite microhíbrido? Por supuesto, también podemos cementar, sí es cierto. El problema de los composites microhíbridos es que, a pesar que nos otorgan mejores propiedades físicas y mecánicas, su viscosidad es más elevada, con lo cual se hace imperativo calentar ese composite, precalentarlo hasta los 50 grados para que reduzca su viscosidad y podamos utilizarlo casi como si se tratara de un composite fluido. Sin embargo, y esto está demostrado en la literatura, aunque es un material de mayor calidad, siempre que cementamos con un composite microhíbrido, da igual si lo calentamos o no, siempre el grosor de capa del cemento de resina va a ser, o del composite, va a ser mayor, lo cual va a inducir mayor contracción de polimerización. Y además vamos a tener que hacer más presión para poder asentar la carilla. De manera que para mí, y esto es solamente mi opinión, yo suelo cementar con cementos de resina. Pero si tuviera que cementar con un composite microhíbrido, solamente lo haría en aquellos casos en los que la carilla tiene un grosor considerable. Es decir, si me encuentro con una carilla de 0,5 o menos milímetros, es tan delgada que fácilmente podemos inducir cracks si hacemos mucha presión al asentar la carilla. Mientras que hay otros casos, por ejemplo, los casos en los que tengamos tinciones de tetraciclinas, donde la única forma de bloquear el sustrato negativo va a ser incrementar el grosor de la porcelana. También la va a hacer más resistente. Y por lo tanto, en estos casos, cuando tengamos más de 0,5 milímetros, podemos llegar a cementar de una forma más predecible con composite microhíbrido calentado si lo deseamos, si así lo deseamos. Pero insisto que no es mi opción. Bien, una vez tenemos elegido el material, en este caso vamos a utilizar un cemento de resina, lo importante es que el cemento de resina lo vamos a poner en la restauración, lo vamos a poner en la parte interna de la carilla y luego vamos a ir al diente. Lógicamente los dientes adyacentes tienen que protegerse. Ahora ya no vale una tira metálica porque tiene grosor. Lo mejor es utilizar un teflón bien fino que nos permita que el grosor de ese teflón que nos separa de los dientes adyacentes no interfiera con el asentamiento de la carilla. Vamos a llevar la carilla a lo largo de todo el eje del diente, haciendo presión fina, delicada sobre la superficie y vamos a ir eliminando los excesos que salen por los márgenes. Galip Gurel, por ejemplo, suele recomendar empezar a cementar la carilla, posicionarla primero en el borde incisal y poco a poco hacerle presión, poco a poco, hacia la zona cervical, de manera que nuestro movimiento de alguna forma está favoreciendo la extrusión del material de la resina por los márgenes. Una vez tenemos la carilla asentada, lo que vamos a hacer es un poquito de presión sobre todo el eje del diente y vamos a ver cómo sale el último exceso de resina. Esos excesos se tienen que eliminar con un pincel que suele estar
humidificado en un adhesivo sin carga, como por ejemplo el heliobón, y vamos limpiando los excesos. Es importante que cuando eliminamos excesos no dejemos zonas abiertas, es decir, que todos los márgenes queden perfectamente rellenos, que no haya concavidades en la interfase. La presión sobre la carilla se tiene que hacer en varias ocasiones, es decir, hacemos presión, vemos cómo salen los excesos por los márgenes, incluido la cobertura palatina, y eliminamos los excesos con este pincel o con una sonda humidificada con el heliobón, como os he dicho. Una vez hemos eliminado todos los excesos, volvemos a hacer presión delicada, veremos que vuelven a salir excesos y solo cuando en nuestra última vez que hagamos presión ya no salen más excesos es cuando consideramos que ya hay un grosor óptimo de resina entre la parte interna de la restauración y nuestra preparación. Es en ese momento en el que vamos a fotopolimerizar. Y la fotopolimerización siempre empieza igual. Siempre vamos primero a la zona palatina. Hay que tener en cuenta que la porcelana al final absorbe una cantidad considerable de la luz que está emitiendo nuestra lámpara de fotopolimerización. Un poquito dependiendo de la opacidad y del grosor que pueda tener esa cerámica, estamos hablando de entre el 40 o el 50% de la energía, con lo cual hay que incrementar muchísimo los tiempos de fotopolimerización, porque en estas regiones anteriores aquí no hay ningún tipo de retención, de forma de retención mecánica. Aquí todo está a expensas a la calidad de nuestra adhesión. Empezamos fotopolimerizando, como os decía, el aspecto palatino y vamos a fotopolimerizar durante 90 segundos el borde incisal por palatino. Lógicamente, incluso cuando trabajamos con lámparas LED que generan menos calor, 90 segundos de luz va a generar un incremento de la temperatura que podría generar algún tipo de patología pulpar después, con lo cual al mismo tiempo que estamos fotopolimerizando por palatino, por vestibular, con la jeringa de aire, estamos tirando aire para refrescar y refrigerar la zona. Una vez hemos fotopolimerizado por palatino, nos vamos a ir a vestibular y a nivel cervical. Cada zona interproximal se va a fotopolimerizar durante 60 segundos. De manera que realmente la cantidad de luz que estamos emitiendo es muy, muy elevada. Insisto que en todo momento debemos fotopolimerizar refrigerando la zona con aire. En caso contrario, podemos inducir algún tipo de pulpitis en algunos casos. Bien, yo incluso hoy en día con las lámparas que tenemos, incluso cuando tenemos laminados gruesos de más de 0,7 milímetros, teniendo en cuenta que en los dientes anteriores podemos poner la luz prácticamente en cualquier sitio del diente, no suelo utilizar más que cementos fotopolimerizables. La alternativa, en casos, por ejemplo, de tetraciclinas, donde tengamos una cerámica muy gruesa, donde tenemos una cerámica muy opaca, podríamos llegar a cementar con composites de polimerización dual. Sin embargo, sabéis que el problema que tienen estos composites es que, bueno, básicamente con el tiempo hay una degradación de los grupos amina y tienden a dar un color de esa interfase que tiende al naranja. Así que hay que ir con cuidado y en la medida de lo posible es mejor aumentar los tiempos de exposición a luz y hacer llegar la luz desde todos los sitios posibles y evitar el uso de composites de polimerización dual. Bien, una vez hemos fotopolimerizado todo, la última fotopolimerización deben ser 20 segundos a través de un gel de glicerina, ya sabéis, para eliminar esa capa que está inhibida por el oxígeno. Y lo que está absolutamente prohibido en carillas, algo que no deberíais hacer nunca, es eliminar los excesos con una fresa. Da igual si es una fresa de grado fino, extra fino o mega fino.
Si nosotros pasamos una fresa por las zonas cervicales, vamos a dañar esa porcelana, vamos a dañar el glaze de la porcelana, vamos a generar micro rugosidades que, dependiendo un poco de cómo se cuide el paciente en el futuro, de los hábitos que pueda tener, van a ser el punto de inicio del fracaso de nuestro tratamiento con carillas. De manera que todos los excesos que tengamos a nivel cervical se tienen que eliminar con paciencia y con un, como veis aquí, con un escalpelo, con una hoja de bisturí del 12, poco a poco se van eliminando con paciencia, metiéndonos bien en las zonas interdentales y finalmente con magnificación. Pero hay que evitar crear cualquier tipo de rugosidad en esa zona comprometida que está cerca de los márgenes gingivales. En las zonas interproximales, aquí la cosa es distinta. Podemos pasar discos, podemos llegar a pasar tiras de pulido, y aquí ya no es tan problemático porque estamos en una zona alejada de la zona gingival. Es muy difícil realmente que aquí se nos generen problemas con esas microrugosidades. Incluso en la eliminación de excesos por la zona palatina podemos eliminarlos con fresa, porque es una zona donde no se nos va a acumular la placa, es una zona no visible y donde podemos utilizar las fresas de grano fino sin ningún problema. Incluso voy un poquito más allá con copas de goma, puntas de goma, con sistemas de pulido de cerámica, podemos conseguir un acabado prácticamente muy similar al de la porcelana glaseada. Bien, fijaos, una vez cementada, fijaos cómo la interfase se convierte en algo completamente invisible. Hay que tener en cuenta que aquí estamos viendo una imagen con una magnificación muy importante. Bien, en este caso no he querido entrar en detalles, era un caso complejo, un caso que lo empecé a hacer en el año, creo que 2010, y es el caso más largo que he tenido en mi vida, porque era un caso de apertura de espacios debido al perfil que tenía el paciente, un paciente afectado por agenesia de los incisivos laterales. Se decidió abrir los espacios, y sabéis que la manipulación de los tejidos, etcétera, es extremadamente complejo, especialmente en pacientes que están en crecimiento. Así que tuvimos que hacer una ortodoncia para abrir los espacios, para analizar las raíces, estabilizar la posición, esperar al final la finalización del crecimiento facial, proceder a la regeneración de los colapsos, de los rebordes marginales que inevitablemente se generan cuando abres los espacios en un paciente en crecimiento, injertos de tejido conectivo, implantes, y después acabamos no solamente colocando estas 2 carillas en los incisivos centrales, sino que también colocamos 2 carillas más las coronas sobre los implantes, sino las carillas en los caninos. Aquí tenéis un poco la evolución del caso a lo largo de los años. En el año 2014, después de haber acabado la ortodoncia, fijaos la cantidad de colapso que tenemos a nivel de los incisivos laterales. Sin embargo, en este momento el paciente no ha acabado su crecimiento y no es el momento para ir a una cirugía. De manera que colocamos unos Maryland adhesivos que veis que eran estéticamente única y exclusivamente aceptables porque el paciente tenía una línea de sonrisa baja. El caso fue madurando, fijaos cómo las papilas se van rellenando sin necesidad de hacer nada, solamente por la presencia de los provisionales. Cuando llegó el momento y acabó el crecimiento facial, que eso lo comprobamos con diferentes secuencias de diferentes mediciones de cefalométricas, pasamos a la fase quirúrgica en la que realizamos la regeneración ósea guiada, posteriormente injertos de tejido conectivo y finalmente pasamos a provisionales en los incisivos laterales y finalmente las carillas. Esto es lo que os decía, el caso en el año 2010, cuando cogimos al paciente. Fijaos cómo estos casos de agenesia de incisivos laterales
comportan dos problemas fundamentalmente. Uno, un problema estético, porque afecta a la composición de la sonrisa, a la armonía y al ritmo de toda la composición, pero también problemas funcionales debido a la maloclusión que generan. En este caso, el paciente tenía, acudió, básicamente, ellos no sabían, no eran conscientes de que les faltaba un incisivo lateral a su hijo. Y debido al perfil facial que presentaba el paciente y el tipo de mordida donde no tenía ningún tipo de apiñamiento en posteriores, decidimos abrir los espacios incisivos laterales, lo que para mí hoy representa un error. Yo esto hoy no lo haría, Si es necesario abrir espacios, los abriría, pero cerraría los espacios en anteriores y los abriría en premolares, de manera que colocaría los implantes en la región de los segundos premolares, lejos de la zona o lo más alejado posible de la zona estética. Sin embargo, bueno, esto lo vimos en el año 2010, acabé el caso en el año 2019 y, lógicamente, de todos los casos que haces en tu vida aprendes y difícilmente vas a reproducir exactamente todos los pasos que has hecho difícilmente vas a repetir en cualquier caso que hagas, en cualquier rehabilitación que puedas hacer, en un futuro de todos aprendes, o sea que difícilmente vas a hacer exactamente los mismos pasos, porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. Aspectos importantes que hay que tener son las recomendaciones para el paciente. Una vez hemos cementado las carillas, si no nos lo pregunta directamente el paciente, debemos advertirle de qué puede hacer y qué no puede hacer. Recordar que el proceso de fotopolimerización no se detiene en el momento en que paramos. Perdón, el proceso de polimerización no se detiene en el momento en que paramos de polimerizar, sino que eso va a continuar, el proceso, durante 24-48 horas. Durante ese tiempo el paciente tiene que ir con cuidado. Debería evitar hacer esfuerzos con estos dientes anteriores para evitar los cracks post-bonding que se denominan. Debería evitar cambios drásticos de temperatura. Por ejemplo, no es el momento de comerse un helado y después una sopa caliente, porque los materiales, tanto la cerámica como la resina, como el adhesivo, tienen diferentes coeficientes de expansión térmica y se podrían inducir a fracturas que ocurren con el tiempo y que solamente nos damos cuenta cuando el paciente vuelve a la consulta, y que muchas veces se producen precisamente en laminados de cerámica feldespática y sobre todo cuando utilizamos o el laboratorio ha dejado un espacio muy importante para la resina entre la parte interna de la cerámica y la superficie de la restauración. Respecto a la higiene, el paciente debe tener una higiene normal en todo momento, aunque las encías pues, puedan haber quedado dañadas después del pulido con el escalpelo, al uso del dique de goma, de los glans retractores, etc. El paciente debe tener una higiene delicada. Si las encías molestan, pues tiene que cepillar más rato, más suave, utilizar geles transparentes de glicerina para compensarlo, al menos durante las primeras 48 horas. Y, por supuesto, evitar, pues lo mismo que después de un blanqueamiento, evitar cualquier tipo de comida que tenga grandes colorantes, porque pueden incorporarse a la resina que está polimerizando, como pueden ser pues, el café, el té verde, el vino tinto, etcétera, etcétera. Bien, tenemos poco tiempo, así que no me voy a meter en las adaptaciones marginales, pero sí decir que, bueno, nuestras restauraciones, una vez las tenemos cementadas, el tratamiento no ha acabado. El paciente tiene que entender que tiene algo artificial y que todo está a expensas de la adhesión y que esa interfase adhesiva va a estar expuesta a una variedad increíble de elementos que son potencialmente agresivos para esa interfase, que en muchos casos vienen de la atrición que puede venir de un cepillado compulsivo, especialmente en pacientes que buscan estética. También son pacientes que tienden a tener una exagerada higiene oral, a veces al uso de pastas de dientes con efecto blanqueador que incorporan peróxido de hidrógeno, aunque a baja concentración, pero que tienen un pH muy bajo y que pueden disolver la interfase. La dieta del paciente, por supuesto, las bebidas carbonatadas, etcétera. Todo esto, pues, en la medida de lo posible se tiene que
limitar, no eliminar, porque eso no quiere decir que el paciente no pueda beber una Coca-Cola o cualquier otro refresco. El problema es cuando se hace uso compulsivo. Es importante también explicarle al paciente que esas carillas, ese tratamiento va a necesitar un mantenimiento a lo largo del tiempo, porque lo más frecuente es que aparezcan stains, que aparezcan microfiltraciones, tinciones en las zonas de la interfase que necesitan pues, ser repulidas muchas veces. En otras ocasiones tenemos pérdidas, como veis aquí, de resina en la zona en la región interfase entre la porcelana. Aquí lo veis, por ejemplo, en esta rehabilitación oral a nivel del cuello del 43. Pues eso se puede rellenar haciendo un rebonding, no hay demasiado problema. Fijaos cómo en este mismo caso, que tiene una evolución de pues, 10 años, fijaos cómo los márgenes, la encía, pues no es consistente. Con el paso de los años va a haber una retracción necesaria y de repente muchas interfaces quedan completamente expuestas y tenemos que tener cuidado de ellas. No significa que tengamos que necesariamente realizar ninguna una intervención, pero sí que hay que tener cuidado y controlarlas, porque dependiendo de los hábitos que tenga el paciente realmente pueden generar un problema. Bien, la tasa de supervivencia de estos tratamientos adhesivos es extremadamente alta. Estamos hablando del 90-96% a tiempos variables que pueden ir hasta los 10 años aproximadamente. Hay estudios que demuestran que los tratamientos adhesivos están perfectamente en su lugar después de 20 años. Es cierto que la adhesión al final también se va a ver afectada porque inevitablemente va a haber una hidrólisis. Estamos colocando nuestras restauraciones en un ambiente que es de humedad constante, de agresión bacteriana, de cambios de temperatura dramáticos que van a generar expansión y contracción de los materiales y de las interfaces, a tensiones mecánicas que vienen de la oclusión. Es decir, nada va a durar para siempre y eso es algo que tenemos que hacer entender a nuestro paciente. Cualquier tratamiento que podamos hacer va a acabar fracasando. Eso es lo único que tenemos garantizado. Pero ¿cómo fracasan estos tratamientos? Fijaos, la literatura nos dice que en la inmensa mayoría de los casos la principal causa de fracaso va a ser el chipping. La diferencia o la fractura, gran diferencia respecto a los tratamientos con retención macromecánica es que cuando la fractura ocurre, a diferencia de una corona de recubrimiento total, que muchas veces la fractura es del diente, propiamente del diente, en este caso hace referencia única y exclusivamente a la restauración, como por ejemplo en este caso. ¿De acuerdo? No me voy a meter en protocolos de reparación. Lo ideal cuando ocurre una cosa como esta es rehacer la carilla de nuevo. Sin embargo, existen protocolos para conseguir adhesión y con composites salir el paso, como por ejemplo en este caso inferior. Otro de las causas principales de fracaso suele ser el debonding, el que una carilla se desprenda. Esto, si ocurre dentro de los 6 primeros meses, normalmente obedece a un déficit o a una inadecuada adhesión. Es decir, la culpa es del clínico fundamentalmente. Cuando ocurre más allá de los 6 meses, que es algo extremadamente raro, muchas veces tiene que estar relacionado con el sustrato. Si es completamente en esmalte, es muy difícil que ocurra. La adhesión entre el esmalte y la cerámica puede llegar a ser más fuerte que entre la dentina y el esmalte. Sin embargo, cuando se produce este debonding, muchas veces es porque hay zonas de la cerámica que están adheridas, zonas extensas de la cerámica que están adheridas más que a esmalte a composite o a zonas de dentina e incluso me atrevería a decir en casos donde no se ha realizado un sellado inmediato de la dentina después de preparar la carilla. Lo cual está más que demostrado que mejora muchísimo la fuerza de adhesión a dentina porque permite madurar la capa híbrida adentina. Otros problemas frecuentes son la discoloración marginal severa, que muchas veces tiene que ver, y esto es un caso precisamente que me cedió Paul, un gran amigo peruano, por cierto, seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, en el que tenéis
esas tinciones que muchas veces obedecen a que el cementado se ha realizado sin aislamiento y a veces te sangran las encías y se mezcla la resina con la sangre y como resultado tenemos un auténtico desastre. Es por eso que es fundamental trabajar con aislamiento absoluto con dique de goma. Pero bueno, un poquito a nivel de resumen, quiero decirles que básicamente hoy el paradigma cambia en todos los sentidos. Fijaos cómo podemos ser capaces de hacer cambios de dimensión vertical en los que todos los tratamientos son completamente adhesivos, de manera que somos extremadamente respetuosos con lo que nos aporta el paciente. Y no solamente en casos de pacientes jóvenes, también tenemos casos de pacientes adultos. Fijaos, esta mujer cuando la traté estaba en los 72 o 73 años. Fijaos lo que hicimos. Fijaos la situación inicial que tenía la paciente. Tenía desgastes anteriores, una combinación, me atrevería a decir, de erosión y de constricted envelope of function o constricción de la envolvente de la función, que tiene que ver con la inclinación axial de los dientes. La cuestión es que estaba destruyendo todos los dientes anteriores. Y cómo lo que hicimos básicamente en este caso fue elevar de forma temporal la dimensión vertical de la oclusión, haciendo encerados anatómicos, no guiándonos demasiado en la oclusión, solamente a esta fase solamente queríamos tener contactos más o menos equilibrados entre derecha e izquierda, y en esta fase que veis en la derecha se pasó al ortodoncista para que hiciera ortodoncia y pusiera los dientes en su sitio. Utilizamos un sistema de férulas invisibles con Invisalign. El resultado no fue óptimo porque a esta edad los pacientes se suelen cansar, pero esta fue la situación que nos dejó con el mock-up. Preparamos a través del propio mock-up, como veis, reduciendo las superficies vestibulares, los bordes incisales, realizamos preparaciones a nivel cervical, interproximal y este es el resultado final. Tenéis a la derecha el cambio de dimensión que hemos generado con todo de tratamientos adhesivos que son carillas en los dientes anterosuperiores y overlays veneers, o sea, carillas vestibulares y oclusales de premolares para atrás. Y esto es con lo que me quiero quedar. Fijaos en esta radiografía. La radiografía de la izquierda es la radiografía de esta paciente, antes de empezar el tratamiento. La radiografía de la derecha es la radiografía al final del tratamiento después del cambio de dimensión vertical. Solamente un apunte, si no sois capaces de ver vuestros tratamientos o prácticamente incapaces de ver vuestros tratamientos en las radiografías, solamente significa una cosa, que habéis sido extremadamente cuidadosos y respetuosos con lo que aporta el paciente, que es el diente, que por otro lado es el único elemento que ha sido creado para durar para siempre. Y esto es lo importante. Cuando hacemos tratamientos, lo importante es entender que más importante que lo que va a durar la restauración es lo que va a durar el diente. Y eso es lo importante, porque me suelo encontrar con gente que me dice, sí, pero las coronas duran más. Y la verdad es que tienen razón. Una corona de metal porcelana es prácticamente indestructible, dura muchísimo. El problema es que cuando fracasa, normalmente no fracasa la corona, fracasa el diente y ya no hay una segunda opción. Mientras que cuando fracasa un tratamiento adhesivo, muchas veces nos encontramos que tenemos una segunda opción o una tercera incluso para poder restaurar el diente de nuevo. Y esta es la diferencia. La odontología adhesiva tal vez sea una odontología más cara, en el sentido de que vamos a ir encadenando a lo largo del tiempo diferentes restauraciones, de manera que en términos económicos al paciente le va a salir más caro, pero va a ahorrar destrucción de tejidos, con lo cual biológicamente va a ser mucho más conservador. Y este es el objetivo, ¿no? El de reducir el coste biológico de todos nuestros tratamientos. Porque fijaos cuál es la alternativa. Esta es una paciente, esto no es un caso mío, es una paciente que me vino a mí cuando yo tenía 40 años. Ahora tengo 47. Y era la hermana, perdón, de un amigo. Y venía con varios abscesos en varios dientes.
Y ella me preguntaba, bueno, qué se podía hacer y que cómo veía el tratamiento, ¿no? Entonces a mí solo se me ocurrió preguntar, bueno, ¿y esto cuándo te lo hicieron? Porque la paciente tenía 40 años, tenía la edad que yo, cuando la vi, tenía 45 años y yo en aquel entonces tenía 40. Y le pregunté por qué le habían hecho esto y cuándo, y me dijo que había tenido bulimia y cuando tenía 20 años en Francia le prepararon todos estos dientes para coronas de recubrimiento total, lo cual no deja de ser sorprendente, ¿no? Porque la forma en la que se producen los desgastes en una bulimia está bastante definido, es decir, difícilmente vas a encontrar unos incisivos inferiores que quedan protegidos durante el acto de devolver por la lengua y por la saliva, difícilmente se ven afectados. Pero bueno, era una forma de trabajar que se tenía antes. Tenías que cambiar dimensión vertical, tallabas para coronas y fijaos cómo las consecuencias las vemos con el tiempo, sobre todo si nos miramos la radiografía. Una radiografía que estoy seguro que a ninguno de nosotros a los 40 años nos gustaría tener esta boca. Fijaos cuán extremadamente agresivos han sido, no solamente con la estructura dental, eliminando completamente el esmalte, que es un tejido que no va a volver nunca más y que probablemente la paciente aportara en cantidades importantes cuando se hizo esto. Pero también se ha perdido toda la vitalidad y el sellado de esas endodoncias va a durar un tiempo, inevitablemente se van a contaminar con el paso del tiempo. Y luego los márgenes, si os acordáis, todos los márgenes retraídos, porque la encía pues, va a experimentar cambios a lo largo del tiempo. Y en este caso, por ejemplo, siendo un paciente mucho más joven, veis cómo la radiografía revela cuán agresivo se ha sido en este tratamiento. Pues bien, esto a día de hoy ya no es una forma de trabajar. Vamos a trabajar de otra forma completamente distinto. Vamos a eliminar el concepto destructivo, el concepto sustractivo y vamos a basar, siempre que sea posible, todos nuestros tratamientos en la adhesión. Y yo creo que lo he clavado porque llevamos 2 horas.